Buenos días, jurado y presentes. Somos el equipo Ventus Aerodesign. Mi nombre es Oscar Correa, soy líder de electrónica y junto con mi compañero Máximo Sánchez representamos al Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. Somos el equipo número 11. El día de hoy presentamos el reporte de diseño de nuestra aeronave Rafale 3, cuyo nombre proviene del francés ráfaga, haciendo honor también a nuestro equipo Ventus del latín viento. Esta aeronave fue desarrollada para la categoría regular de la competencia Aerodesign México 2026 y representa una evolución directa de nuestro modelo anterior, Rafale 2, disculpen. Esta presentación se va a dividir en 5 secciones, las cuales son Introducción y objetivos, Aerodinámica y desempeño, Estructura y manufactura, Sistema eléctrico y Conclusión y viabilidad. Nuestro objetivo principal durante el proceso de ingeniería fue maximizar la eficiencia en el transporte de carga, optimizando la relación entre peso estructural en vacío y carga útil, cumpliendo estrictamente con las normativas de la competencia. Perdón. El diseño estuvo condicionado por 3 restricciones reglamentarias. La primera, un límite de potencia de 850 watts. La segunda es una distancia máxima de despegue de 60 metros. Y por último, restricciones dimensionales de la aeronave, es decir, una altura máxima de 48 centímetros. A partir de esto, nuestras metas principales de diseño dictaron un peso en vacío menor a 10 kilogramos, buscando un levantamiento con carga útil sólida de entre 13 y 15 kilogramos. Para lograr esto, tuvimos que iterar profundamente en la selección motriz y la eficiencia aerodinámica. Pasando al siguiente punto, para el sistema de propulsión, seleccionamos el motor SoniSky X4130 de 380 kW, emparejado con hélices de 18 pulgadas de diámetro. Para la elección de la hélice, usamos los datos teóricos generados por APC con su software propio. Este software basa su análisis aerodinámico en la teoría de vórtices, modelando la distribución de carga a lo largo de las palas y considerando los efectos tridimensionales del flujo inducido. De esta manera, estima el empuje, el torque y la potencia requerida bajo diferentes condiciones de operación. Con base en estos resultados teóricos, filtramos las configuraciones dentro de nuestro límite de potencia y determinamos que nuestras mejores opciones son las hélices APC 18x6 White y GEMFAN 18x8 Electric. Ambas proporcionan el empuje estático necesario para vencer la inercia inicial y garantizar un despegue corto. Por otro lado, el motor de 380 kW es capaz de suministrar el torque requerido por estas hélices, manteniendo márgenes térmicos seguros durante todas las etapas de vuelo. Para la geometría de la aeronave, esta cuenta con una envergadura de 3 metros y una cuerda media de 0.396 metros, lo que genera una superficie alar total de 1.095 metros cuadrados. Además, posee un alargamiento o aspect ratio de 8.22, seleccionado para lograr un equilibrio adecuado entre eficiencia aerodinámica y resistencia estructural, permitiendo un vuelo más eficiente y estable. A la derecha se muestran las vistas frontal, superior y lateral, donde se observan las dimensiones generales y la configuración del tren de aterrizaje y fuselaje. Ahora bien, en cuanto al diseño aerodinámico, hablaremos de su configuración y perfiles alares. Para el ala principal se utiliza el perfil NACA 4415. Esto lo seleccionamos porque nos entrega un coeficiente de sustentación máximo muy elevado, además de que cuenta con viabilidad de manufactura, siendo ideal para las fases de despegue con carga pesada. Además de esto, su espesor del 15% permite una pérdida gradual y predecible, ideal para operaciones con alta carga. En cuanto al fuselaje, este fue perfilado aerodinámicamente en sus uniones, para minimizar la resistencia por interferencia, además de reducir vórtices. Veamos que durante el análisis de despegue, la aeronave requiere una distancia total de 80.52 metros para superar un obstáculo de 5 metros. De esta distancia, 20.45 metros corresponden a la carrera en pista, 12.49 metros a la rotación y 47.57 metros a la transición y ascenso, garantizados gracias al empuje proporcionado por la hélice seleccionada. En cuanto a la predicción de carga útil, el levantamiento máximo teórico es de 12.75 kilogramos.
Considerando que el peso en vacío de la aeronave es de 6,5 kilos, se obtiene una carga útil estimada de 6,25 kilogramos bajo condiciones estándar. Estos resultados confirman que la aeronave cumple con los requisitos operativos de despegue seguro y capacidad de carga prevista. El siguiente aspecto a considerar es la estabilidad y el empenaje. Para garantizar un vuelo controlable, configuramos el empenaje con el perfil simétrico NACA 0012, asegurando un momento aerodinámico nulo que no introduce torsiones parásitas en la estructura de la cola. Ahora, por otro lado, calculamos los volúmenes de la cola para asegurar los márgenes estáticos. Nuestro análisis longitudinal confirmó que la derivada del coeficiente del momento respecto al ángulo de ataque es negativa, lo que dota a la aeronave de una respuesta inherentemente estabilizante ante ráfagas o perturbaciones. Asimismo, los criterios direccionales también fueron validados. Ahora que hemos definido y validado la configuración aerodinámica, el siguiente paso clave es llevar ese diseño a la realidad física. Para hablarles sobre la selección de materiales y los procesos de manufactura estructural, los dejo con mi compañero Máximo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Máximo del área de estructuras y pues primero que nada les voy a hablar de los materiales y manufactura de la aeronave. La aeronave se elaboró principalmente en dos piezas, se elaboró principalmente de aluminio 663, desde la viga hasta los elementos del fuselaje y el empenaje. Se usaron tubos de perfil cuadrado de media pulgada y 3/4 de pulgada. Para el tren de aterrizaje se optó por usar uno prefabricado de aluminio con amortiguación y llantas de espuma de caucho. Este tren se montó a la aeronave por medio de soportes hechos de una placa de G10 de 5 milímetros de grosor. Se usaron costillas de madera balsa cortadas con corte láser y bordes de ataque hechos de láminas de aluminio de 0.01 milímetros de espesor. Por otro lado, también les hablaré del análisis estructural. En esta parte validamos la manufactura mediante análisis del elemento finito en ANSYS, sometiendo las alas a una carga distribuida de 176.58 newtons, donde obtuvimos un factor de seguridad obtenido de 1.13 y también se le aplicó una carga al estabilizador horizontal sometido a la carga de 88.29 newtons y el factor de seguridad fue de 3.57. La parte más crítica fue el soporte del tren de aterrizaje del material de G10, sometido a un impacto frontal de 18 kilogramos de fuerza. Sí presentó esfuerzos, pero dentro de la zona elástica, sin presentar fracturas. Para la parte eléctrica, para cumplir con el límite de potencia que nos permitían, se optó por usar una batería de 6 celdas de 22.2 voltios. Al aumentar el voltaje nos permitió reducir el consumo de potencia, teniendo una eficiencia del 33% respecto a una batería de 4 celdas, minimizando las pérdidas de energía por calor. Se desarrolló también un limitador de potencia usando un microcontrolador Arduino Nano y un sensor de efecto HAL ACS758. El sistema monitorea el consumo en tiempo real y modula la señal PWM del Electric Speed Control. Se hizo un análisis del elevador en ANSYS y de ese análisis se obtuvo que el servomotor necesario por usar sería uno de 15 kilogramos por centímetro. Entonces también se aplicó el uso del wattmeter proporcionado por la comisión técnica para validar en tiempo real el consumo y que no exceda los límites permitidos durante las pruebas y la competencia. Ya juntando todos estos sistemas, se obtuvo que el peso en vacío del Rafale 3 es de 6.5 kilogramos. A nuestra altitud de operación, la predicción de carga útil máxima fue de 6.25 kilogramos. Y pues también por otro lado, el costo de la manufactura de la aeronave fue de 13,309 pesos mexicanos, logrando un gran balance entre presupuesto y tecnología. El Rafale 3 integra aerodinámica de alta sustentación, innovación, electrónica y materiales sostenibles para cumplir la misión competitiva de forma segura. Y eso sería todo. Muchas gracias. Quedamos abiertos a comentarios y preguntas. Ok, perfecto. Bueno, estamos por debajo de los 10 minutos. Equipo de jueces, tengo un tiempo de 9 con 33 segundos. ¿Tienen un tiempo similar? Justamente, sí. Sí, justo. Ok, perfecto. Pues bueno, primero felicidades equipo.
Estamos dentro de los 10 minutos y entonces nos vamos a pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Me gustaría abrir la ronda de preguntas y respuestas con el ingeniero Eric Maravillas. ¿Tienes alguna duda o pregunta, amigo? Claro que sí, la tengo. Muy buenos días, chicos, de nuevo. Gracias por su presentación. Una buena presentación que refleja también lo que estuvo en el reporte. Tengo que decirles que en su parte estructural y en su parte de proyecto eléctrico, que fue lo que yo evalué, bien cubierto, ¿eh? Me gustó muchísimo más la parte eléctrica, mucho más. De hecho, sí es un cubrieron muy bien las decisiones, las consideraciones. La parte estructural, digo, también me gustó, pero fui fan de ustedes de la parte eléctrica. Eh, Dado que estamos aquí, tanto Lau como yo, de la parte de estructuras, voy a hacerles un poquito más de preguntas del lado eléctrico. A ver, en su celda, perdón, en su batería, noté que están utilizando una de 6 celdas, un P. ¿Qué significa el un P en la batería? Nomás recuerden desmutearse si van a ¿Quién nos responder. puede apoyar con la respuesta? Nada más que nos dé Ajá, su nombre y abra su cámara. exactamente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar, líder de electrónica. Bueno, esta pregunta es muy sencilla. Las baterías de polímeros de litio vienen en paquetes de varias celdas de baterías. Entonces nosotros elegimos una batería de 6S, un P. 6S son 6 celdas de litio conectadas en serie y un paquete de celdas de litio conectadas en paralelo. Lo que quiere decir es que todas las celdas tienen el mismo amperaje, que son 4000 miliamperios, pero están conectadas en serie, lo que aumenta el voltaje del paquete. Muy bien, muchas gracias. En efecto, sí, pregunta sencilla, la verdad, porque pues en su reporte, pues consideraron el slip para la definición de para la decisión de la hélice, de ahí despejaron las RPMs necesarias para poder obtener justamente su diámetro. Están también evaluando opciones entre hélices tipo E y tipo W. Eso también está muy bien. Incluso ahorita lo comentaron. También consideraron y abarcaron la parte térmica en cuanto a rendimiento en el motor, lo cual también pues está muy bien. Eh, sí, creo que digo, tenía esa pregunta. Ah, sí, ¿en algún momento hicieron bancos de pruebas para el motor y para la hélice? Tenemos banco de pruebas, así es, mas sin embargo las pruebas no las hemos realizado muy a fondo. Nuestro principal análisis y nuestra principal fuente de información para elegir las hélices fueron los datos que generó la empresa APC Propellers. Estos datos, como ya los mencionamos antes, fueron generados por el propio software de la empresa y ellos utilizan la teoría de vórtices para generar dichos datos. Entonces lo que nosotros hicimos fue filtrar estos datos a la velocidad crucero que nos interesaba y tomar los valores de potencia, empuje y eficiencia en gramos sobre watts. Gramos de empuje sobre watts de potencia. Sí, Eh, ajá, y con adelante. esto comparamos ambas hélices para ver, bueno, no nomás ambas hélices, hicimos un filtrado de varias hélices que habían y respecto a mm, con respecto al límite reglamentario de 48 centímetros, elegimos la hélice de 18, hélices de 18 pulgadas de diámetro y después de esto, filtramos los datos entre todas las hélices de 18 pulgadas de diámetro y distintos pasos y tomamos aquellas hélices que nos daban los mejores resultados, según los datos generados por APC. Sí, muy bien en esa parte, la verdad. Quiero también felicitarlos porque no utilizaron una herramienta que, híjole, traen, pero ya desgastada muchos de los equipos y les sugiero pues justamente que sigan con esta filosofía de no usar eCalc. Eso estuvo muy bien. Me sorprendió que justamente se basaron en otro software para sus decisiones y no utilizaron esa parte que, les digo, es muy recorrida por bastante cantidad de equipos. Eh, Oigan, una preguntota, ¿ya volaron?
Eh, Perdón, bueno, ¿me veo? No te ves, pero te escuchas. Ahí está, Ahora sí te ya. ves. Sí, mi nombre es Leonardo, soy el líder general Sí, y aún no volamos. Presentamos unos cuantos retrasos en base a materiales y a proveedores, por lo que estamos terminando nuestra manufactura y esperamos tener una fase de este vuelo, pero aún no volamos. ok, ok, muchas gracias. Espero que puedan volar pronto, tienen un buen proyecto. Y en la parte de estructuras, nomás rápidamente, de pura casualidad, habrán, digo, externamente evaluado un envolvente de vuelo para su avión. Esa parte medio me faltó en estructuras en el reporte. No sé si la llegaron a explorar y no la pusieron, si sepan algo al respecto. Sí, soy Máximo de UPIG, soy del área de estructuras. Me faltó mencionarlo, pero se va a recubrir de papel celofán, nos ofrece alta tenacidad, bueno, alta tensión y no implica mucho peso en la estructura, además de que es un material biodegradable. Ok, muchas gracias por esa respuesta. La envolvente de vuelo es un conjunto de consideraciones que les explican, bueno, explica el comportamiento aerodinámico de su avión en cuanto a cargas y en cuanto a las velocidades a las que puede estar sometido y cómo estas cargas afectan a su estructura. Entonces, esa parte sí me faltó en el reporte, échenle ganas en ese sentido, infórmense pues justamente de normas, de cómo se construye una envolvente, eh, porque sí, de haber como incluido eso, también les hubiera ayudado muchísimo en la parte estructural, que digo, no es mala, la verdad es que hicieron muchas consideraciones muy buenas de sus materiales y decisiones, pero eso les ayudaría todavía más. Y con eso termino mi participación. Muchas gracias, tocayo. Vale, muchas gracias, tocayo. Bueno, le Gracias. cedemos la palabra a la maestra Laura Mejía. Sí, gracias, Eric. Bueno, chicos, felicidades por su presentación. Justamente siguiendo en esta línea del área de estructuras, como lo comentaba mi compañero Eric, tengo algunas preguntas relacionadas con el análisis estructural que realizaron. No sé si pueden regresar en la diapositiva en donde muestran los resultados. Un segundo, ya va. Ahí. No, en la anterior, por favor. En el CFB. En su slide de la simulación, la que tenían antes. Aquí porque el factor de seguridad mínimo es de 1.13. Muy bien, para esto va a contestar nuestro líder de estructuras. Nuestro líder es Diego Sandoval. Danos un segundo en lo que se conecta. Sí, una disculpa. Él no podrá contestar ya que como nuestra compañera Daniela no alcanzó a ser inscrito en la competencia, por lo que yo estaré dando respuesta a esa pregunta. Bueno, Ok, ese gracias. factor, sí, ese factor es el que nos arrojó el software sometido a una carga de 18 kilos. Ok, pero ¿cómo validan este factor dado que no realizaron esa conexión entre las cargas
y al realizar su diagrama BN, ¿cómo validan este factor de seguridad? ¿O cómo aseguran? Porque está, o sea, lo ideal sería que estuviera entre 1.5, pero está casi 1, o sea, está casi llegando al 1. ¿Cómo validan que su estructura no va a fallar en estas condiciones? Bueno, lo que se consideró fue un factor de 1 con un punto límite para que la estructura no entrara en una fractura. Ok. Bueno, también otra pregunta. Justo igual aquí, creo que no lo ponen, pero lo alcancé a notar de su reporte. Dicen que en este estudio de elementos finitos utilizaron o más bien aplicaron una carga uniforme. ¿Por qué decidieron utilizar este enfoque y no una carga elíptica, por ejemplo, que es la que se acercaría más al fenómeno real? Sí, en un momento le contestamos. Bueno, la consideración fue mejor como sencillez en las simulaciones o en estas consideraciones. Como realmente nuestra ala sí tiene una reducción en la cuerda de los perfiles, consideramos que no era como tan significativa eh, para complicar más estos análisis. Ok. ¿Sí construyeron la aeronave o no entendí muy bien? Solo no volaron, ¿verdad? Sí, estamos terminando de construirla. Ok. ¿Alcanzaron a realizar algunas pruebas físicas de... Sí, perdón. Sí, realizaron algunas pruebas físicas en donde comparan los resultados que obtuvieron de este análisis de elementos finitos? No, aún estamos por terminar de empapelarla para poder hacer comparaciones. Ok. Ahí se los menciono nada más porque quizá ya cuando terminaran de construir toda la estructura, hacer este tipo de pruebas físicas quizá los hubiera acercado un poco más al fenómeno real, porque ya tienen la estructura completa. Entonces ahí hubieran obtenido quizá un valor de deformación real e incluso aplicar una carga justamente tal vez no uniforme, pero sí quizá intentar de simular el fenómeno real que sucede. Y ya nada más por último, sí lo mencionan, pero me hubiera gustado que, bueno, a lo mejor igual por el tema que tuvieron ahí con la manufactura, que mostraran un poco más de su proceso y quizás sacarle un poco de provecho a esta parte que están implementando de reutilizar las latas de aluminio para utilizarlas en el avión. Eso me pareció un excelente punto y creo que de ahí hubiera sido para sacarle más provecho en la presentación, pero digo, entiendo que tuvieron ahí temas de manufactura, pero sí quizá para en las siguientes presentaciones, si les fue funcional y si siguen considerándolo como método, quizás sí sacarle provecho. Queremos conocer pues cómo cortan las láminas, cómo las implementan en su aeronave. Entonces, buen punto, pero faltó que le sacaran
es el provecho que están aplicando en esto de la reutilización. Sería todo de mi parte, Eric. Muchas gracias. Felicidades, chicos. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, maestra. Bueno, seguimos con el maestro Víctor Quesada. Si tiene alguna duda o pregunta o comentario, bienvenido. Sí, gracias, Eric. Chicos, me voy a ir a la yugular. Voy a ser directo también. Básicamente tengo un comentario. Estoy calificándoles o estoy tomando en cuenta en su trabajo lo que es la integración del proyecto y el desempeño, el performance. Y bueno, básicamente mis comentarios son de que tienen una organización muy grande, o sea, un equipo muy grande, pero la organización de ese equipo no se capta. O sea, pero como que les hizo falta un poco más de control en el plan que están haciendo, ver sus tiempos, su cronograma, cuáles fueron, por ejemplo, en este caso, los hitos alcanzados, los entregables, las fechas. Sí, toda esa parte, también cómo midieron los avances, los retrasos, toda esa parte es importantísima en un proyecto de esta envergadura. Sé que estamos iniciándonos con esto, pero pues es como un entrenamiento para la vida real y hay que entrenar eso desde el principio, ¿no? Entonces, faltó análisis de riesgos también, no hablan del presupuesto y eso también es importante ponerlo en su presentación, en la que están ahorita haciendo, es decir, por lo menos una lámina, dos, ¿no? Porque lo que capto es entusiasmo, ganas, pero desorganizado, ¿no? Por eso es que a lo mejor también estamos teniendo retrasos y todo eso. Hay que tener, digamos, un plan B, plan C para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces también falta un poquito lo que es validar el producto, o sea, es decir, los criterios contra los resultados, ¿no? Esa es la parte, pero también noté en la parte de desempeño algunas carencias, por ejemplo, como que no pusieron ahí cómo van a probar o cómo probaron que no exceden 850 watts en la condición tope, ¿no? En condición pico. No sé, a lo mejor no lo vi bien en su reporte y no lo vi aquí tampoco. Y también otros detalles, por ejemplo, la distancia total, qué variables usaron, por ejemplo, la velocidad de aproximación, el rodaje, la fricción, etcétera. Todos esos detallitos como que en lo particular a mí me hicieron un poquito de mella. Creo que esa parte fue también, ¿no? Y en la ecuación, en la predicción de carga, al final en su anexo tienen la gráfica, pero no muestran la ecuación, ¿no? O sea, qué diseño, o sea, qué eligieron y cómo esa predicción influye pues en la decisión que tomaron, ¿no? Básicamente es como un comentario, no sé si quieran hacer una observación a lo que les comento. Adelante. Sí. Bueno, en cuanto a la predicción de carga, se hizo una aproximación lineal considerando la densidad al nivel del mar la densidad del aire al nivel del mar, relacionándola con las densidades a ciertas alturas. Realmente se hizo como una corrección cada 100 metros, considerando densidades corregidas. Y esa relación se multiplicó por el peso y de esa manera se hizo esta gráfica semilineal, ya que sí presenta un grado de curvatura por estas relaciones. Okay, sí. Bueno, perdón, y comentando un poquito esta parte de la integración del proyecto, bueno, sí tuvimos fases para medir nuestro progreso, sin embargo, no consideramos bueno, como la limitación en el contenido suele ser un poquito, pues, ajustada, no consideramos ponerlo. Lo consideramos para las próximas temporadas.
pero pues comentándole un poquito, se inició con un reclutamiento buscando reforzar al equipo y buscando una continuidad después de que los miembros que participamos la vez pasada salgamos de nuestros estudios y se quede este equipo pues como con una buena estructura, por lo menos sólida o con esta capacidad de miembros para la continuación. Fue primero el reclutamiento, de ahí pasamos a una fase de capacitación y en donde los líderes les enseñaron fundamentos a sus miembros para el desarrollo de el diseño. Continuamos con la preparación y que fue pues iniciar investigaciones o iniciar sí, hacer como investigaciones de los fundamentos en ciertas metodologías que íbamos a utilizar para el rediseño o este diseño, como mencionando alguna, queríamos desarrollar un material que compitiera con la madera balsa para ya sea las costillas o para, no sé, el suelo del fuselaje, pues puesto que luego presentamos ahí algunos inconvenientes para encontrar láminas o tablas de madera que nos permitieran, por sus dimensiones, desarrollar lo que estábamos planeando. Para esto se utilizó, pues, se apoyó de ingenieras e ingenieros no solo aeronáuticos, sino también biotecnólogos, que son nuestros compañeros en la universidad, para tener un trabajo multidisciplinario. Si bien no se terminó ese tipo de investigaciones, se pretende como dejar una base para que las siguientes temporadas haya más innovación al respecto con los materiales y con la sostenibilidad de este proyecto. Pasando de la preparación, fuimos con el rediseño del avión para preparar la manufactura, y ahorita es en esta etapa en la que estamos. Sí tuvimos retrasos desde el rediseño y ahora con la manufactura, que los fuimos midiendo para saber cuáles eran nuestras áreas de oportunidad. Sin embargo, sí nos faltó el mencionarlo en las presentaciones. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo, equipo, muchas gracias. Ya estamos por casi sobre el tiempo. Yo nomás de mi parte les recomendaría hacer documentación, lecciones aprendidas, toda esta parte de lo que los jueces ya nos estuvieron cuestionando, preguntando y orientando, pues más llevarlo ahí, como lo comentaste ahorita, Leonardo, dejarlo documentado, plasmado en alguna herramienta de mejora continua para que las siguientes generaciones tengan estas lecciones aprendidas y bueno, sea más fácil llevarlo a un proyecto exitoso, ¿vale? Les agradezco mucho. Por la parte de nosotros es grato tenerlos aquí y les damos las gracias por su participación.